en El Mostrador Podcast remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En El Mostrador Podcast, el poder de la independencia. Muy buenos días, ¿cómo están? A 9 de la mañana con 6 minutos. Seguimos con las transmisiones a través de las pantallas y todas las plataformas del Mostrador. Como saben, los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana analizando algunas de las cosas que están pasando en la contingencia nacional y también internacional, porque como sabemos, el presidente Gabriel Boric actualmente está en Brasil, participando de la cumbre del G20, luego de haber participado en la PEC Lima, Perú, marcada gira también por toda la contingencia nacional relativa a la formalización de Manuel Monsalve, que se retoma mañana martes, y todo esto además en una semana que va a concluir con la segunda vuelta de gobernadores regionales que vamos a vivir este domingo 24. Recuerden, elección obligatoria. Va a ser muchísimo más rápida porque solamente va a ser una papeleta para finalmente definir quién va a gobernar 11 regiones de nuestro país. Todo eso y mucho más junto a los panelistas que me acompañan como cada lunes. Ya los pasamos a ver inmediatamente en pantalla. Saludamos al director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo muy bien, gracias. Y también vemos en pantalla al experto en marketing político, académico de la UDP, Cristian Leporati. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien formal te veo. Ordenado. Sí, Sí, Sí. buen alumno. Con Bien camiseta. portado, como siempre. nunca lo fui. Solo la aparentas. Oye, Sí, Lo vamos a aparenta decir. como su amigo Francisco Rego ayer en el panel que se puso corbata, trajecito, muy Claro. bien. Todo sí, en el mundo de las comunicaciones es apariencia. Todo en el mundo de las comunicaciones es sí. apariencia. Oye, Hay que repetirlo. ya que lo menciona Marco, partamos con ese tema, lo que fue el debate de ayer de Francisco Orrego versus Claudio Orrego. Decía yo que este domingo vamos a tener la segunda vuelta de gobernadores regionales. Evidentemente la atención mediática está aquí en la región metropolitana, pero son 11 regiones donde se van a definir quién va a gobernar. Pero ¿cómo vieron ayer el debate? Había alta expectativa respecto a cómo se iba a dar esa dinámica. Tal como dice Marco, Francisco Orrego llegó de punta en blanco con terno y corbata, tratando de dar una imagen, por supuesto, mucho más seria a la guayabera que usualmente usa y que ha estado usando en su campaña, ¿no? Marco, ¿cómo viste el episodio de ayer en la mañana? Sí, como decía Cristian, todo comunica y por lo tanto las formas son importantes y que duda cabe, ¿no es cierto?, en lo que es la comunicación hoy día y la comunicación política y la comunicación electoral especialmente. Yo diría que lo que vimos ayer fue una confrontación de estilos, ¿no? De estilos políticos, el del actual gobernador Claudio Rego, que no cambia, sino que siempre lo hemos observado en estas posiciones más bien moderadas, ¿no es cierto? Dialogantes, de conversación, de buscar puntos de encuentro. Y por el otro lado, el contendor, el candidato Francisco Rego, era un estilo más contenido, pero disruptivo, ciertamente, ¿no? Propio del espacio en donde él ha construido su imagen, ¿no? Mm. Y por lo tanto, buscando permanentemente el enfrentamiento, la lógica de las trincheras, ¿no es cierto? De buscar de alguna manera la confrontación, ¿no? Está por verse si esto es lo que se va a imponer en la elección del domingo y lo que quieren los chilenos y chilenas, a lo menos en la región metropolitana. Recordemos que son otras 10 regiones, además de esta, donde hay segunda vuelta. Pero si los chilenos y chilenos lo que quieren privilegiar es justamente la lógica del enfrentamiento o la lógica más bien del diálogo, de buscar acuerdos, ¿no? Que siempre es más difícil. Es más fácil ponerse en los extremos y más difícil, ¿no es cierto?, buscar los entendimientos. Y en un mundo que tiende a la polarización, que eso es lo que vende, que eso es lo que la gente además busca en las redes sociales, qué dijo, cómo lo enfrentó, ¿no es cierto?, cuáles fueron las contradicciones, de alguna manera es más difícil lo que tiene que hacer Claudio Rego que lo que hace Francisco. Pero evidentemente poca discusión sobre contenidos, sobre
programas. Sabemos que las Algo de elecciones seguridad ya no hubo. se tratan de eso, no se tratan de contenido, sino que se tratan del contexto, ¿no? De lo que está alrededor de eso. Y efectivamente lo que vimos ahí tiene que ver más con el contexto que con de la confrontación, del enfrentamiento, que con planteamientos sobre la región, sobre el desarrollo regional, que fueron más bien escasos en la comparecencia que tuvieron los dos candidatos ayer. Sí, ¿Mm? algo de seguridad hablaron a propósito de las propuestas de las cámaras, que ya se ha hecho, que no se ha hecho, que lo que el ejemplo de Buenos Aires, con eso arrancaron, pero claro, después hubo ya más un desarrollo del contexto que envuelve a esta elección. Francisco Rego, por lo que pude ver, trató de dar cuenta de que tenía conocimiento, porque una de sus principales falencias y a las que apunta Claudio Rego es que su falta de experiencia, ¿no? Y trató de ahí de contrarrestarlo con su conocimiento de la ley, a propósito que es abogado. ¿Cómo lo viste tú, Cristian? Bueno, de hecho, es tan cierto lo que tú dices. Creo que lo entrenaron muy bien a Francisco en ese tema, el tema de la seguridad, porque básicamente tenía una muletilla, y esa muletilla era bien simple: dato mata relato, ¿ah? Dato mata relato. Lo repitió muchísimas veces, en el fondo un poco demostrando una cierta obsesión por el tema, dado que se enfrentaba a un político con más de 3 décadas de experiencia. Y en ese sentido, claro, se afirmó un poco en eso. Ahora, yo voy a rescatar algo que señalaba Marco, que es muy interesante, que en el fondo, más que dos estilos diferentes, son dos épocas diferentes de política, de hacer política. Francisco Rego, lo que yo vi, al menos en parte, no estuve todo el programa, una parte escuché, lo que yo vi son básicamente un estilo de la nueva política que de alguna forma impuso Steve Bannon en Trump 1, se impuso también en España con Vox, con Bolsonaro en Brasil también se posicionó, después con Milei en Argentina. Esa posición política en la línea en lo discursivo, en lo retórico, en la puesta en escena, de la performance más bien violenta, agresiva. Siempre me llamó la atención, lo noté, siempre repetía también, tranquilo Claudio, tranquilo, le Sí. decía, como un tic, acá un tic nervioso, le decía Francisco a Claudio, ¿ah? Entonces, de alguna forma, Francisco, más que el programa Sin Filtro, que eso es lo que es su escuela, digamos, de comunicaciones, más que eso, representa un estilo, Francisco Orrego, de hacer política que es muy agresiva, es muy directa, que no da pie, es muy acelerada, muy rápida, muy violenta, eh, muy lúdica, muy performática, en definitiva, ¿ah? Es como el teatro llevado a la política, la puesta en escena. En cambio, y era muy notoria esa diferencia, Orrego claramente viene de otra época, viene de la política más bien tradicional, y siempre su tono y estilo fue la no agresividad. Nunca se enoja, nunca se enojó, de hecho, mucho, el tiempo que yo lo vi, no fue todo el programa, pero siempre con mucha respuesta de contenido, ¿ah? Con contenido siempre muy bien, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, Mm. súper interesante. Cuando Claudio le responde, le dice, bueno, en Santiago son 52 comunas, ¿ah? Y cada comuna tiene una cámara distinta, ¿ah? O sea, y con mucha información, ¿ah? Y ahí el otro inmediatamente, Francisco caía rápidamente en el eslogan, y en las muletillas: tranquilo, Claudio, tranquilo, o no te enojes, ¿ah? Un poco, eso en el fondo, es interesante esa puesta en escena de que vimos en Mesa Central con Iván Venezuela, intentando no convertir esto en Sin Filtro, sino que seguir haciendo Mesa Central, no cambiar el estilo del programa. Y bueno, efectivamente eso es, o sea, son dos épocas distintas, son dos estilos distintos, y la evidencia empírica de los últimos años, al menos en varios países, nos ha dicho que el modelo de Francisco Rego, el modelo más bien agresivo, violento, rápido, de mucho slogan, ¿ah? De mucha cuña, millones de cuñas en lo que yo escuché, Mm. es un estilo que rinde electoralmente buenos resultados, ¿ah? Es así. Ahora, nosotros siempre con Marco hablamos de los 5 millones de electores que votan obligados, que son impredecibles, porque no son votantes ideologizados, sino que son votantes de momento, circunstanciales, con mucha profundidad emocional, más de guata que de cabeza, lo que no es un pecado, para nada, no es un insulto ni mucho menos, sino una forma de ser hoy en día y sentir la política, que además es la propia culpa de los políticos, por el mal trabajo que han hecho en los últimos años. Entonces hay que ver en realidad cómo esos 5 millones llevados al electorado de región metropolitana
y también a todas las regiones que están hoy en día compitiendo en segunda vuelta, cómo ese grupo de personas responde a esa forma de hacer política. ¿Ah? La forma de Francisco o la forma de Claudio. La forma más bien frontal, agresiva, puñera, muy teatral, o una forma mucho más tranquila, más quieta, más racional, más de experiencia que de imágenes. ¿Ah? Eso es un poco lo que yo creo que está en juego y entiendo que vienen algunas contiendas más esta semana en otros programas, con ambos enfrentándose. Y hay que ver, pero yo creo que un poco eso es lo que está en juego. ¿Ah? Dos Sí. formas de comunicar la política, no de hacer política, son formas de comunicar, porque después la política igual tiene que obedecer a las instituciones que arman el Estado, ya sea Chile, Argentina o Brasil. Hay instituciones, Trump se enfrentaron a una institucionalidad, que es la norteamericana. ¿Ah? Hay una estructura. Yo solamente estoy hablando de la forma de hacer política comunicacionalmente. Sí, a propósito del rendimiento electoral de las formas, en general los últimos días le han preguntado bastante a los representantes de Chile Vamos por qué apoyar un candidato como Claudio Orrego siendo una persona que encarna formas muy violentas, ¿no? Y recordaba una entrevista que leí ayer a la alcaldesa Evelyn Matei, donde una de las cosas que dice es que Francisco Orrego los representa porque el soporte moral de un sistema de mercado es justamente la meritocracia. Ese es como el gran fundamento y lo que estaría encarnando la figura de Francisco Orrego. ¿Qué tanto rendimiento electoral podría tener el discurso de la meritocracia a tu juicio, Marco, dentro de, tal como decía Cristian, estos votantes obligados que van a ir a acudir a la urna el domingo 24? Y puede que en algunos sectores despolitizados que son la característica en estos electores que ya hemos dicho eh, son electores obligados, y hay electores nuevos entre de estos. En esas dos categorías podría hacer algo de sentido esta idea de la meritocracia, ¿no? Eh, Porque se ha construido la imagen, además de que Claudio Rego pertenece justamente a una élite del poder, ¿no? Por su historia familiar, por su rol que jugó en los gobiernos de la concertación. Se ha construido como esa idea y eso es lo que se instala comunicacionalmente en esta disputa. Pero yo creo que la mayor parte de los electores, ¿no? Yo digo, eso puede tener efecto en algunas categorías, pero la mayor parte de los electores también se ve a Francisco Rego como un instrumento justamente de la oposición para intentar infligirle una derrota política al gobierno, ¿no? Independientemente de la persona. Digo, podría haber sido Francisco Rego, pero podría haber sido cualquier otro, ¿no? No tiene que ver tanto con eso, sino que tiene que ver con esta idea de convertir en un plebiscito la elección del domingo de la segunda vuelta, ¿no? Y para eso la oposición está intentando construir esta serie de imágenes, ¿no es cierto?, respecto de lo que está en disputa. Porque uno dice, bueno, en realidad son 11 regiones donde hay segunda vuelta, en cada región es distinta, son 11 elecciones distintas, ¿no? Entre sí. Es distinto la disputa que hay en la metropolitana respecto a lo que pasa en Valparaíso, en Biobío, en la Araucanía, en Atacama, en fin, en Antofagasta, Los Lagos, donde tenemos segunda vuelta. Por eso digo que son elecciones distintas cada una de ellas. Y en esta parece que le ha rendido, me imagino que estarán viendo encuestas, estarán pulsando la opinión de los ciudadanos respecto de esta confrontación de estilo. Es curioso porque esta disputa casi de clases sociales, ¿no? Que intenta construir la derecha y la oposición, es contradictoria con lo que ha sido su discurso histórico, ¿no? O sea, la lucha de ellos están, no sé si Cristian va a estar de acuerdo, pero comunicacionalmente se intenta construir esta idea de lucha de clases disfrazada de mérito, ¿no es cierto? Porque en estricto rigor ambos son meritorios, ¿no? En términos de sus competencias, sus capacidades, ¿no? Otra cosa es la extracción social de donde viene y por lo tanto volvemos a reproducir paradojalmente, ¿no es cierto?, por parte de la derecha, un discurso de clases, ¿no?
que siempre nosotros consideramos un poco superados en la política, pero cada cierto tiempo, y que llama la atención que ahora viene desde el mundo de la derecha, se construye este intento, ¿no es cierto?, de que aquí detrás del mérito también está el tema de la clase a la que se pertenece, ¿no es cierto?, de la élite de la que forma parte, y por lo tanto está por verse si eso va a rendir electoralmente. Creo que en algunos electores, ¿no?, particularmente los despolitizados, eh, que miran otras cosas, no las que miramos desde la racionalidad política, pueden hacerle algo de sentido, ¿no es cierto? Puede hacerle algún clic, alguna conexión, este tema, ¿no es cierto?, del mérito, y como digo, de fondo lo que plantea es una disputa de clases, ¿no? Que me llama la atención, especialmente porque sea la oposición, y especialmente la derecha, ¿no?, quien lo instala desde el punto de vista de la comunicación electoral en relación a la elección en la región metropolitana. Oye, Marco, que curiosamente nunca lo hizo con Mario Desbordes, ¿eh? En todos sus procesos políticos. Nunca lo hizo. O sea, por qué lo hace Un buen con punto. ¿cierto? ¿Por qué? Y no, por qué Mario? Con Yo a Desbordes Mario lo nunca conozco fue hace así. muchos años. No, nunca, y Claro, Mario nunca, y Mario, te diría, aún es más meritocrático aún que Francisco. ¿Ah? Entonces es curioso claro, eso. ¿Ah? ahí el eje era político, como tú dices, Mm, comunismo, anticomunismo, ¿no? En esa claro. elección de Santiago. Pero tienes razón en No, el pero punto de tampoco que tú en su historia previa. Cuando él fue candidato, no se olviden que Mario Desbordes en un momento dado era el candidato a la presidencia de la República, más Sí, pues. competitivo de la derecha, y dato mata relato, como dice Francisco Rego, y le ofrece Piñera a Mario Desbordes el cargo de defensa, y bueno, mete las patas Mario Desbordes, que es muy obediente, siempre con la autoridad, y acepta, y ahí queda descolocado y sale de la carrera presidencial. ¿Ah? Pero eso es llamativo. Ahora, tú hablabas, Fran, de la meritocracia. ¿Ah? Yo Sí. creo que la meritocracia es un constructo intelectual muy intelectual, muy académico. Creo que la opinión pública, los ciudadanos van por cosas mucho más simples. Que nada de mérito. Yo quiero pagar la cuenta a final de mes, quiero poder acceder a un departamento si tengo 29, 30 años, y quiero estar en un departamento viviendo solo y no con 3, 4 amigos más o amigas compartiendo un departamento. O sea, las personas tienen problemas prácticos. ¿Ah? Y si la meritocracia es la forma de resolverlos, yo creo que a la gente poco le importa. ¿Ah? Yo creo que es una discusión más bien intelectual, de ciertos grupos o círculos de intelectuales o de poder. La realidad es mucho más tangible, es mucho más golpeadora, y la gente joven, yo creo más joven, los sub 40 probablemente, van a tener que decidir por región metropolitana qué prefieren. ¿Ah? Prefieren irse más o menos a la segura, como es el caso de Claudio, o irse a una sorpresa. Como dice la campaña de Francisco Rego, dice algo así: ¿y si cambiamos? ¿Ah? ¿Y si Sí, cambiamos? iba a preguntar ¿O por eso, por cambiamos? el factor de lo nuevo. ¿Cambiamos? El factor de El lo factor de nuevo. lo nuevo. Mm. Por eso lo digo, pues, cambiamos. ¿Qué es lo que hay detrás del cambiemos? Básicamente, sociedad de consumo. Eso es. O sea, la novedad, la moda de la novedad, el cambio. La moda de un cabro que es joven, como de Francisco, histriónico, acelerado, empeñoso, energético, con sus guayaberas, ¿ah? Sus anteojos redondos, estiloso, común, ¿ah? Como del cercano. Versus un señor que, como señala muy bien Marco, pero no lo dice, pero lo dice, que quizás estaría mejor como con apellidos Orrego Larraín, quizás estaría mejor en RN, ¿ah? O quizás está en la UDI, o quizás está en Republicanos, para ser más preciso en el lenguaje y en el espacio político conceptual. Pero no, pues, pero está justo a la izquierda. Pero bueno, así son las cosas, así se dio la situación, y yo creo que básicamente lo que está haciendo bastante bien como estrategia política electoral, lo que está haciendo la derecha es justamente que siempre tiene muy pocos candidatos con ese estilo, Mm. o esa historia socioeconómica, la está potenciando para poder atacar a un candidato que es tradicional y que además tiene apellidos tradicionales, que además viene de la política tradicional. Y eso es interesante. Hay que ver cómo le va a ir después el domingo, ¿ah? Sí. Electoralmente, si esa estrategia tiene resultado, pero yo creo que es interesante porque en el fondo lo que hablamos al comienzo es la lucha de dos estilos políticos distintos. Sí. Es así. Ahora, antes de cerrar este tema, Marco, te aprovecho a preguntar también un poco por lo mismo, el factor de lo nuevo. Ayer yo veía una encuesta callejera en redes sociales donde... Perdona, Fran. Sí, Y una cosa de lo nuevo, ¿ah? Hablando que estábamos hablando recién de la moda.
Estamos viendo que Bodanovich hoy en día supera en imagen, En estaba viendo acá valoración. la encuesta Cadem, claro, supera a Eli Matei como figura política mejor evaluada, weón. Sí. La moda, 4 años de carrera política versus, no sé, 40 años de carrera política, ahí está, la moda. Sí, en la academia de ayer, para dar contexto a quienes nos están viendo, salía que Tomás Exacto. Bodanovich está punteando en términos de valoración positiva de la gente. Matei continúa en primera posición de carrera presidencial, pero Bodanovich la supera por primera vez en términos valorativos. Así que es un interesante dato a propósito del factor de lo nuevo. Y te aprovecho de preguntar eso también, Marco, ¿cómo ves ese factor? ¿Qué tanta incidencia puede tener? Decía yo que veía en redes sociales una encuesta callejera donde le ponían a la gente en el centro de Santiago la foto de ambos. Y había varias personas que decían que Claudio Rego es más de lo mismo. Veamos qué pasa con lo otro. Me recordó mucho también las preguntas que le hacían a la gente en la calle en Argentina, previo a las elecciones de Javier Milei. Respondía un poco también a eso. ¿Cómo ve ese factor? ¿Qué tanta incidencia puede tener este domingo? Sí, de alguna manera reproduce esta idea de la lógica también de la alternancia, ¿no? O sea, cambiemos porque lo que tenemos no ha sido satisfactorio, no ha dado resultados, y por lo tanto no tenemos ningún problema en cambiar porque tampoco es que vaya a pasar algo muy terrible, ¿no es cierto? Estamos hablando de una elección de gobernadores que, siendo importante, la gente también percibe que los gobernadores no tienen todas las atribuciones necesarias para poder desempeñar un rol clave. Está la figura de los delegados presidenciales. Ahora con la creación del Ministerio de Seguridad Pública van a haber seremis de Sí. seguridad en cada región, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad va a ser difícil que como competencia, parece, pueda ser traspasada a los gobernadores. Y evidentemente, frente a eso, aquí estamos haciendo una construcción más conceptual de eso, pero frente a eso, evidentemente, esta idea de cambiar eh, que no es tan nueva en la política chilena. Recordemos a Joaquín Lavín, ¿no? Cuando enfrentó a Ricardo Lagos. Era algo parecido, ¿no? Lavín y su eslogan era el cambio. Chile necesita un cambio, decía Lavín, que es un poco parecido a lo que traía Cristian a colación respecto de lo que es el eslogan de la campaña de Francisco Orrego. Entonces, de alguna manera, ese es un factor que puede pesar. Yo, de todas maneras, pienso que vamos a ver si el electorado efectivamente confirma la tendencia a la moderación, ¿no? En las elecciones del 27 de octubre, ¿no? De la primera vuelta de gobernadores, pero también la de alcaldes, concejales, consejeros regionales, hay una lectura que habla de una cierta moderación, de evitar los estilos confrontacionales, ¿no? Por eso que perdió la elección, entre otras cosas, Poduje en Viña del Mar, por eso que perdió la elección, entre otras cosas, Marcela Cubillo en Las Condes. Ese estilo, Mm. ¿no? Es castigado. Entonces, vamos a ver si en esta elección, en donde Francisco no ha sido tan, como decía Cristian, el Francisco que vemos en Sin Filtro, no Se ha apareció moderado. tanto ese, porque se Está ha moderado, contenido, claro, está Sí. está contenido. atenuado, está Ahí. contenido, está con el traje negro y la corbata, que mucho también lo dicen. Bueno, eso mismo hizo Gabriel Boric cuando compitió por elección presidencial, que tendió a la moderación Se y eso le ordenó un permitió poquito. ser, claro, se ordenó ser electo. Entonces, vamos a ver si se confirma o no. Sería bien raro, bien esquizofrénico de alguna manera el comportamiento del electorado chileno que cambie en menos de 20 días, ¿no? Que es lo que pasa entre la primera y la segunda vuelta de posición. Entonces, yo no sé, tengo la duda respecto si de lo que vamos a ver acá es la confirmación de una tendencia a la moderación o que la gente está apostando por estilos más disruptivos, ¿no? Como posibilidad de obtener cambio respecto de la actual situación que hoy día tiene. Mm. Mm. Oye, ya dejando este tema un poquito de lado, pero siguiendo con el mundo político, quería aprovechar de que, ya que Cristian mencionó el tema de la Academ, bueno, Evelyn Matei subió 5 puntos liderando la carrera presidencial, se mantiene ahí puntera, pero quería comentar un poco lo que leí en esta entrevista de ayer que le hicieron en el Mercurio, y una de las cosas que me llamó la atención fue que menciona la concertación como un modelo a seguir de unidad a propósito de
lo dispersa que está la oposición o las derechas hoy día. Desde Chile Vamos siguen apostando, particularmente a través de la figura de Evelyn Matei ayer en su entrevista, siguen apostando a una unidad que parece bien compleja de lograr, sobre todo por las posiciones que ha tenido el Partido Republicano, que no quisieron apostar a esa unidad en las elecciones pasadas. ¿Por qué deberían hacerlo ahora? Le preguntaban ayer a la alcaldesa Matei, y ella decía, bueno, el republicano no quedó en buen pie después de estas elecciones, por lo tanto ahora vamos a negociar en base a la realidad. Si ese argumento para que republicanos cambie de posición o no está por verse, hasta ahora no sería así, pero claro, me llamó la atención que ella evocó la imagen de la concertación como un modelo a seguir de unidad, y a eso debiesen aspirar también como oposición o como las derechas. ¿Cómo ven ese discurso de liderazgo que ella está tratando como de mantener firme, a pesar de que todavía no es candidata oficial a la presidencia? Está por ver, saber qué pasa también con las primarias dentro de Chile Vamos. ¿Cómo ves también ese escenario, Cristian? Es interesante porque, bueno, en el fondo, si uno analiza la historia política de la derecha, de los 70 en adelante, que yo me recuerde, el único momento en que efectivamente, políticamente, la derecha se une fue básicamente para derribar el gobierno de Allende. ¿Ah? Ahí hubo una unidad casi desde un principio, con una democracia cristiana dubitativa. ¿Ah? Pero en general, eso fue el momento de unidad, y de ahí en adelante, en general, es una utopía. ¿Ah? Y dentro de la derecha, la utopía es la unidad, que no lo es tanto en el oficialismo como fue la concertación, porque dentro de la naturaleza del progresismo, no solamente en Chile, sino que en el mundo en general, el etos progresista implica unidad, ¿ah? Implica comunidad. El etos de la derecha es un etos mucho más competitivo, es un etos neoliberal, empresarial, bastante más que busca el éxito en el individuo, en la meritocracia, y no en el conjunto. Por lo tanto, que la candidata Matei apele al concepto de concertacionista como unidad, como concepto de unidad, es interesante, porque tampoco nunca lo logró en su totalidad una persona poderosa como fue el expresidente Sebastián Piñera. ¿Ah? Aspiraba a eso, Y eso Piñera. es ¿ah? Aspiraba a eso, Piñera, antes de, Sí, de que lo fallecer. aspiró, exacto, y lo aspiró Fran durante 2 gobiernos y no pudo, Mm. por distintos factores. ¿Ah? Y eso que era una persona inteligente, brillante, con poder económico, con poder político, con influencia, tenía todas las herramientas mucho más allá que Evelyn Matei, y no lo logró. Entonces yo creo que lo que pide la idea de Evelyn Matei es interesante, ojalá que fuera así, creo que es bueno para el país tener una derecha unida, como también una izquierda unida, es bueno, siempre la política, la unidad es buena, es mejor que la competencia brutal, pero es una utopía, es la utopía de la derecha, y particularmente con un partido como republicano que no quiere que le pase lo que le pasó a Evópoli, ¿no? Que Evópoli fue un partido interesante, con una mirada más liberal dentro de la derecha, pero que de alguna forma quedó estancado ahí. Mm. Quedó estancado ahí porque en el fondo no los dejó crecer. O sea, la coalición de gobierno en su momento de la derecha, y después la coalición de la oposición, nunca a Evópolis teniendo gente interesante, ¿ah? Como no sé, la Raíz, hay varios personajes ahí como bien interesantes, siempre los han tenido como contenidos. ¿Ah? No se me escapen mucho, ¿ah? Quédense acá siempre, no se olviden que son de la derecha, no se olviden que estos son sus valores, no los dejan ir un poco más allá. Entonces lo que yo veo ahí es que el republicano sí tiene mucha ambición, tiene un liderazgo, o yo creo, un poquito todavía debilitado como el de José Antonio Kast, pero está sacando rostros nuevos. En su momento el profesor Silva, en la convención constituyente, tiene insumos ahí para poder ir desarrollando, y no va a cometer, yo creo, republicano, el error que cometió Evópolis, de ser subsumida por un conglomerado que los ha mantenido hasta ahora, hasta el día de hoy, ahí, en statu quo. Yo creo que en eso los republicanos lo tienen súper claro, y no va a ir siempre la medida posible por fuera para poder posicionarse hasta que tenga ya un tamaño relativo importante que le permita hacer lo que pueda, lo que quiera hacer. Si quiere unirse, si quiere disputar. Pero hoy todavía está en un proceso de crecimiento, un partido muy Claro, nuevo, muy joven. Está en claro. proceso de desarrollo. O sea, es letal buscar la unidad hoy en día para republicanos. Claro, es un partido que más que a gobernar aspira a crecer en esta etapa en la que se encuentra, Exacto. en la que se Y encuentra hoy. perdone, yo discrepo de Matei, o sea, ha crecido, y no le fue tan mal tampoco en las municipales, seamos sinceros.
no le fue mal. Es una utopía la unidad, Marco? ¿Cómo lo ves tú? En la derecha. Bueno, los datos confirman un poco lo que plantea Cristian respecto de la dificultad. Dato mata Centrémonos en lo que está. relato. Dato mata relato. Centrémonos en la elección de la región de los lagos, donde se enfrenta el Partido Republicano con Sí. el candidato de Chile Vamos, Claudia Reyes, la candidata del Partido Republicano, versus Alejandro Santana, el candidato del Partido o de Chile Vamos de Renovación Nacional. ¿Qué es lo que ha pasado en estos días? ¿No? Escaló las declaraciones, ¿no? Porque una persona influyente en la región, me parece que asesora, no estoy muy seguro, del senador Moreira, dijo que había que definir si en realidad quería que dirigiera a la región una dueña de casa, ¿no es cierto? O alguien que tenía experiencia y había tenido, digamos, una participación como político destacado, como es el caso de Alejandro Santana. Eso subió los niveles de confrontación. José Antonio Kast Respondió. emplazó a Evelyn Matei, ¿no Mm. es cierto?, duramente durante los días que a veces se nos olvida, ¿no? Pero puso un emplazamiento respecto de que Evelyn Matei se pronunciara respecto de esta afrenta que estaba haciendo Chile Vamos en el sentido de tildar a la candidata republicana como una dueña de casa, ¿no es cierto?, que no tenía ninguna competencia, a pesar de que sabemos que Claudia Reyes fue concejal en la comuna de Puerto Montt y por lo tanto, evidentemente, no es cualquier persona. Y entonces se construyó otra vez el relato que comentábamos antes respecto de la región metropolitana, de las diferencias sociales, ¿no? O sea, en este caso, otra vez también aparece el tema del mérito, de cómo una dueña de casa, ¿no es cierto?, va a enfrentar a un político con tradición como el exdiputado Santana, ¿no? Que compite en la región de los lagos. Entonces, esa unidad ya está fracturada en una elección, en una, ¿no? Que es la región de los lagos, que no sabemos efectivamente cuál va a ser el resultado todavía está abierto, hay como 40.000 votos de diferencia entre los dos candidatos en la primera vuelta, y eso se puede revertir, ¿no? No sabemos si efectivamente todo el apoyo de los republicanos producto de esto va a ir a los candidatos de Chile Vamos en la segunda vuelta. Entonces, la unidad hay que expresarla en hechos, no en declaraciones, ¿no? La unidad política se expresa en cuestiones concretas, en acuerdos, en pactos electorales, en orden, ¿no es cierto?, en disciplina, y eso no lo estamos observando en la oposición, no lo estamos observando en la derecha, porque a la menor insinuación, ¿no es cierto?, de disputa, de diferencias, afloran, ¿no es cierto?, las dificultades que hay entre el Partido Republicano y Chile Vamos, ¿no? El caso de los lagos es emblemático de lo que estoy diciendo y repito que es una elección de las 11 que están en disputa hoy día, en donde la única donde están enfrentados como bloque, porque en las otras elecciones, las otras 10, hay un candidato, vamos a decirlo para decirlo en simple, de la oposición y otro candidato del oficialismo o cercano al oficialismo, como es el caso de Alejandro Navarro en la región del Biobío, que no es técnicamente, ¿no es cierto?, el candidato al oficialismo. Entonces, insisto, la cultura coalicional, ¿no?, la capacidad de construir acuerdos intrabloques, es algo que debe expresarse no solo en los discursos, no solo en la palabra, sino que en los hechos, que es lo que tanto la oposición le pide al gobierno. Y hasta ahora, esos hechos no se han visto reflejados porque las diferencias afloran inmediatamente, ¿no es cierto? Se ven amenazados los intereses electorales de uno u otro, como está ocurriendo en la región de los lagos. Por eso es que yo también pongo mis dudas respecto de la capacidad, de la cultura de coalición que es importante para hacer alternativa de gobierno y no solo apostar a la alternancia, ¿no? Recordemos que el éxito de la concertación de partidos por la democracia, a propósito de lo que decía Evelyn Matei, fue que fuerzas tan distintas, opositoras durante el gobierno de Salvador Allende entre sí, ¿no? La democracia cristiana, el Partido Socialista y el Partido Comunista estaban confrontados y sin embargo lograron construir un acuerdo de gobernabilidad que permitió gobernar Chile durante 20 años de manera bastante exitosa, ¿no? Eso todavía no lo estamos observando con claridad. Las probabilidades de que José Antonio Kast compita en primera vuelta son muy altas, ¿no? Hasta ahora es así. Y por lo tanto, sí, hasta ahora es así, no hay ninguna razón que nos haga pensar que eso no va a ocurrir y por lo tanto ahí hay un problema para la oposición si no tiene capacidad de tener un candidato único
porque ya sabemos lo que está pasando en varias regiones en donde compitieron republicanos con Chile Vamos, que les impidió ganar en primera vuelta y eso hoy día los tiene enfrentando una situación también, al igual que en el oficialismo, de incertidumbre respecto al resultado del próximo domingo. Oye, Marco, y además es súper interesante lo de Kast en una primaria, que no va a ser primaria, estamos de acuerdo en eso, yo creo. No hay ninguna opción de primaria con Kast dentro. No. Pero va a ser muy interesante porque en el fondo, lo que, como siempre lo hemos dicho también, las elecciones se ganan con el centro, ¿no? Por volumen de votos. Y justamente lo que hace un José Antonio Kast compitiendo por fuera, con si es Evelyn Matei o el que sea, simplemente es extremar la retórica, el discurso y derechizarlo aún más. ¿Ah? Y eso no sé si en algún momento dado le puede hacer mucho sentido a la gente, a los lectores o no. ¿Ah? Es interesante porque te pone la dimensión o el campo de discusión en lo político. Y eso lo va a poner José Antonio Kast, y con eso va a obligar a quien sea a irse más a ese lado que es que le interesa a José Antonio Kast para poder posicionar y fortalecer su partido político. Sí, oye, recordemos además que para las elecciones pasadas, las UDI en particular, son cosas que se olvidan, pero estuvo bien tensionada cuando estuvo José Antonio Kast compitiendo. Eso se dejó entrever, se cuestionaba mucho el liderazgo en ese momento de Pepa Hoffman con Macaya liderando a la UDI, y se filtraban los chats de varios militantes bien molestos con lo que estaba haciendo un poco la retórica de la UDI en comparación con el Partido Republicano. Se generan esas tensiones cuando se tensiona precisamente hacia un extremo, así que vamos a ver cómo eso resulta de cara a las elecciones del próximo año. Oye, noticia en desarrollo este punto, probablemente vamos a conocer más detalles de las negociaciones luego de lo que va a pasar este domingo cuando ya concluya el tema electoral de las gobernaciones. Pero para cerrar el programa, pasémonos a mirar un poco el tema Monsalve. Bueno, la semana pasada vimos esposada a Katy Barriga, vimos esposado a Manuel Monsalve. Este fin de semana se filtró lo que fue la declaración del presidente Gabriel Boric de manera voluntaria a la Fiscalía. Inmediatamente surgieron los cuestionamientos al dar cuenta un poco estas declaraciones de que se tenían mucho más detalle de los que en algún momento se creyó por parte del gobierno y el por qué se tardaron 48 horas en pedirle la renuncia, teniendo esos detalles ya a la mano el día martes en que todo esto sucede en ese momento. Y ha empañado de cierta manera lo que ha sido esta gira internacional del presidente en Perú y ahora en Brasil. Incluso el canciller tuvo que estar respondiéndole preguntas a la prensa respecto a la afectación, ¿no?, del caso Monsalve a la figura presidencial luego de que se filtraran sus declaraciones. ¿Cómo ven ese panorama para el Ejecutivo? Mañana se retoma la formalización, por lo tanto va a ser un tema que los va a seguir acompañando por largo tiempo. Recordemos que los juicios son bien extensos, Marco. ¿Cómo ve el panorama? Sí, efectivamente, lo comentábamos antes con Cristian, eh, la filtración de la declaración como testigo del presidente frente a los fiscales, claro, instala la idea de algunas contradicciones si comparamos esa declaración que el presidente da de manera pausada, reflexionada, ¿no es cierto?, pensada, con la comparecencia que tuvo hace exactamente un mes el presidente en ese punto de prensa en Lampa, ¿se Sí. acuerdan? ¿No es cierto? El 18 de octubre, 3 días después de que se había desencadenado la salida de Manuel Monsalve, ¿no? Y claro, cuando uno compara lo que dijo en esos 53 minutos el presidente versus o contra lo que está en la declaración como testigo que hemos conocido, si es que es así, si es que es efectiva esa filtración, supongamos que sí, pero bueno, cuando uno compara esos dos hechos, evidentemente surgen algunas que podríamos interpretar como contradicciones, que son evidentemente eh, distintas de el haber reflexionado, el haber, ¿no es cierto?, pensado mejor los hechos. Recordemos que esta declaración el presidente la da a los fiscales después de ese famoso 18 de octubre, de su punto de prensa en la comuna de Lampa, ¿no es cierto?, que generó tantas dudas, instaló, ¿no es cierto?, las sospechas de parte de algunos, ¿no es cierto?, agravado por la situación que el presidente tuvo con su directora de comunicaciones, su encargada de prensa, ¿no es cierto?, que tuvieron ahí un rifirraf, una contradicción, le increpó el presidente, después tuvo que pedir disculpas. Bueno, cuando uno compara esos dos
elementos, ¿no? La declaración con la comparecencia del presidente pública, evidentemente surgen lo que podríamos decir algunas contradicciones entre lo que se dijo en uno y otro momento, pero evidentemente el contexto, ¿no es cierto? Ya el presidente, como digo, cuando da su declaración como testigo ante los fiscales, ha procesado, tiene más elementos que lo llevan, ¿no es cierto?, a decir evidentemente cosas mucho más precisas y mucho más claras, distintas de las que señaló en ese controvertido punto de prensa que dio hace exactamente un mes, ¿no?, el presidente Gabriel Boric. Entonces, de alguna manera, esos elementos son los que hay que tener en cuenta, que nos van a llevar mañana. Continúa la formalización de Manuel Monsalve, se puede extender un par de días más. Estamos a 6 días de la elección y otra vez, ¿no es cierto?, el tema de Manuel Monsalve puede ser un elemento contextual, ¿no?, que puede influir en la decisión de los electores de alguna manera, ¿no? En la medida que se van conociendo más antecedentes, se filtra más información, se sabe detalles de lo que habría sido la agresión que denuncia a la víctima respecto del actuar de Manuel Monsalve. Evidentemente, esos hechos complican al gobierno. Ya llevamos más de un mes respecto de la salida de Monsalve, llevamos un mes también de ese punto de prensa del presidente, y el tema no ha tenido, ¿no es cierto?, una caída en términos de formar parte de la agenda, ¿no? Es cierto que yo diría, la etapa aguda de la crisis va a terminar con la cautelar que se le va a imponer a Manuel Monsalve. A partir de ese minuto es Manuel Monsalve, ¿no Se es cierto?, encapsula. que es claro, que se encapsula, y por lo tanto entramos a un momento distinto que técnicamente se llama la fase de extensión de la crisis, que no sabemos si se puede cerrar o no se puede cerrar, pero como dice Cristian, coincido con él, se encapsula el caso en Monsalve, ¿no? A partir del minuto en que se le den a conocer las cautelares. El problema es que eso puede pasar el miércoles o jueves, no sé, o el mismo martes, muy cerca de la elección, y por lo tanto, en aquellos electores más informados, en aquellos electores que toman su decisión en base a estos elementos de contexto emocionales, ¿no es cierto?, puede efectivamente tener algún grado de influencia lo que ocurra con el caso Monsalve, y si es que estas contradicciones entre la declaración del presidente y el punto de prensa ese famoso u otras que el presidente dio, pueden profundizar la desconfianza que hay en los ciudadanos, porque hay un tema de desconfianza de los ciudadanos respecto, ¿no es cierto?, de cómo se trató la situación en relación al ex subsecretario Manuel Monsalve. Como el trato que se le dio, si habría sido un trato desigual, ¿no es cierto?, respecto del que pueda recibir cualquier persona, como ocurrió con el caso de Manuel Monsalve. Y el cómo esto se instala en la agenda también durante esta semana va a depender mucho cómo lo maneje la oposición, porque el fin de semana, cuando se filtra toda esta declaración del presidente, inmediatamente hay una arremetida que se instaló a nivel mediático, cuestionando un poco de nuevo la tardanza por la toma de decisión del gobierno de sacarlo del cargo. Así que vamos a ver también cómo la oposición maneja comunicacionalmente para su favor en un ambiente previo a elecciones. Cristian, ¿cómo ve el panorama? No, yo creo que la estrategia claramente la planteamos recién. La estrategia del gobierno debería ser encapsular el problema en quien corresponde, ¿ah? Pero eso, bueno, no está a su alcance, está fuera de sus manos. Ahora, yo creo que lo interesante acá son dos cosas. Primero, que indudablemente es mucho más mediático lo que pasa con Monsalve, porque es un delito sexual, es una violación, es un abuso y una violación reiterada, al parecer. Y eso mediáticamente, en términos de ciudadanía, es muy fuerte, es mucho más fuerte que hablar de cohecho, hablar de Falco, eso es más conceptual. La violación es muy cercana a la gente, es algo muy cotidiano, es muy palpable. Y eso hace que como insumo informativo, como información, es mucho más atractivo para la ciudadanía eso en vez de lo de Barriga, siendo ambas cosas profundamente relevantes, etc. Y en segundo lugar, a mí me llama la atención, sabiendo que el presidente tiene un instinto político muy desarrollado, y el instinto no se aprende, ¿ah? El instinto se trae, ¿ah? Es como el instinto de supervivencia, surge, está ahí. Y el presidente ha mostrado en el tiempo, en su corta carrera política, que tiene instinto político.
De hecho, llegó a ser presidente en muy poco tiempo. Eso es una evidencia. Y en ese contexto a mí me llama profundamente la atención y nunca me lo he podido entender cómo el día martes, él se informa a través de la ministra de Interior de esta situación, un martes, ¿cierto? Ese mismo día martes, según la información, en la noche, alrededor de las 8 de la noche, 20 horas, se reúne con Monsalve. Monsalve le cuenta la situación, pero le dice que no hubo acción sexual, no hubo ni un encuentro sexual, nada. Solamente le dice que, bueno, pasó esto, él no entiende nada porque estaba totalmente ido, pero que algo sexual no ocurrió. Bueno, y con esa información se queda el presidente. Me imagino que hay una relación muy fuerte ahí entre el presidente y el subsecretario, pero ahí yo creo que ahí, y eso es lo que yo no logro entender, cómo una persona como el presidente inmediatamente no le pide la renuncia, inmediatamente en ese momento, y no porque sea un gobierno feminista, no es por eso. Es porque simplemente un subsecretario tan importante como Monsalve, no era cualquier subsecretario, que ya estaba siendo investigado, como le dijo la ministra de Interior, por la PDI en este asunto, cómo inmediatamente no toma la decisión. Para mí eso es inexplicable. Yo creo que el presidente confió de alguna forma en lo que le dijo Monsalve. Monsalve claramente le mintió, yo creo. Bueno, eso lo va a demostrar el proceso que está en ciernes ahora, en desarrollo. Yo creo que Monsalve le mintió al presidente y el presidente, por esa relación diaria que tenía con el subsecretario, confió. Y creo que su error ahí le falló el instinto político. Y eso falló nomás el instinto. Y ahí está. Y ahí va a estar, probablemente dicen por ahí que el juicio dura más o menos un año, puede llegar a durar un año, todo este proceso de investigación, después formalización, el juicio, etcétera, es un año más o menos. Claro, obviamente que todo esto después, como señala muy bien Marco, se irá encapsulando básicamente en el acusado, obviamente, pero siempre hay saliendo noticias jugosas, si eso se trata un poco, que van a salir cositas en el camino y van a ir siempre ensuciando el paisaje, como también va a pasar con Hermosilla, como ha pasado con Hermosilla, como también Hermosilla ya lleva un año, Sí, y pues. sigue produciendo jugo, jugo de frutilla, de frambuesa, de todo tipo de jugo. Eso es así. Entonces, a mí solamente me quedo en eso, me quedo en eso como el presidente no le hizo caso al instinto, porque lo tiene que haber pensado. Cuando estaba hablando con González, ¿qué hago? ¿Lo saco o sigue? Pero Mm. es tan fuerte el caso, como dices tú, Cristian, que por ejemplo, bueno, esto de los abogados que trabajaban con Hermosilla pasó también eh, rápidamente. El tema de la diputada Catalina Pérez, ojo, Claro, ¿no? Que También ahora no se logró un reflotó. posicionamiento. Exactamente, pero no logra el posicionamiento en la agenda probablemente, en la agenda de comunicación probablemente por lo que dice Cristian, porque claro, para la gente es más concreto, ¿no es la cierto? No violación. es tan abstracto el tema de lo que es una violación y todos los efectos que tiene sobre eso. Entonces, por eso que el caso probablemente, insisto, va a acompañar al gobierno hasta el término de su mandato, ¿no? No sabemos con qué desenlace finalmente, pero que se determinen mañana las medidas cautelares, si es que se determinan mañana o el miércoles, eh, puede por lo menos llevar al gobierno a que el tema se instale y por lo tanto esté fuertemente, más bien encapsulado, como decíamos, en la figura de Monsalve, y el gobierno tenga que ir asumiendo los efectos las esquirlas que pueden ir dejando en ciertos casos Monsalve. Mm. Ahora yo creo que la apuesta va por el lado del desgaste. Estamos en etapa electoral, pero una vez que pase ya la semana que viene, ya yo creo que va a empezar a bajar el volumen, porque obviamente que la oposición ha aprovechado este insumo y lo ha procesado correctamente para atacar al gobierno, obviamente. Pero una vez que ya pase este periodo, yo creo que el tema un poquito se va a subsumir, se va a tranquilizar y vamos a volver probablemente a reformas pendientes y a la discusión más política de política pública, y no de la contingencia como lo que estamos hablando ahora. Claro, Eso está por verse. además que saliendo de las elecciones de este fin de semana, después se vienen una serie de definiciones igual de importantes en materia de que los que empiezan a postular a las parlamentarias, qué va a pasar con las carreras presidenciales de ambos sectores, los otros nombres que vayan a surgir para competir la Evelyn Matei, por otro lado, qué va a pasar con la figura de Carolina Toá. Va a haber harto tema
que se va a instalar a partir del próximo lunes. Así que, bueno, vamos a ver cómo continúan las intervenciones del presidente Boric. Recordemos que ahora está en Río de Janeiro. Vuelve esta semana también para la visita presidencial que va a tener el presidente de Francia en nuestro país. Agenda recargada durante los próximos días, así que vamos a estar haciéndole seguimiento a eso también, por supuesto. Llegó el momento de despedirnos. Cristian Lepora y Marco Moreno. Muy interesante la conversación de hoy lunes para arrancar la semana. Que tengan un muy buen día y nos estamos viendo el próximo lunes. Que estén muy bien. Un abrazo, buena semana. Chao. Yo también me despido de todos y todas quienes se conectaron a nuestras transmisiones. Les recuerdo, como siempre, que pueden revisar a través del mostrador.cl toda nuestra parrilla de newsletter en la sección de newsletter. Uno de ellos, por ejemplo, es Juego Limpio, porque la transición energética no puede esperar. Toda la información y el análisis junto a Héctor Cosio, y lo puedes revisar inscribiéndote de manera gratuita en el mostrador.cl. Dicho eso, me despido. Síganse informando con nosotros, que tengan una muy buena semana. Nos volvemos a encontrar el día jueves con más Juntos y Revueltos a partir de las 9 de la mañana. Que estén muy bien. Chao. Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En el Mostrador Podcast, el poder de la independencia.